Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludamos la hermana Leti Serrano, la hermana Lili Morales de Campamento de Oración. Es un gusto saludarles. Les bendecimos en el nombre de Jesús y saludamos a toda la audiencia de Vértice Dimensional de Radio Bendición 106.1 FM, en Canal 11 y en las radios que nos comunican, nos traspasan nuestros mensajes. Les bendecimos y toda la audiencia que escucha, que la paz de Cristo esté con ustedes. Y bueno, queremos entrar en estos momentos al mensaje, al consejo de la palabra. Quiero que dispongas tu corazón, quiero que dispongas tu mente y que la paz de Dios esté contigo y que te dé entendimiento y sabiduría para poder entender el mensaje. Amén. Amén, amén. Sí, pues los saludamos, los bendecimos siempre con el amor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pues mi tema de hoy es el doblez del corazón del hombre hacia Dios. Miren, en el Antiguo Testamento Dios nos habla acerca del pueblo de Israel, en donde hubo un tiempo en que ellos se habían alejado de Dios, y por causa de este alejamiento de Dios el Señor les había traído disciplina sobre ellos y les envió al profeta Ezequiel para decirles claramente qué es lo que ellos estaban haciendo. Y él les dijo con toda claridad que el problema de ellos es el tener un corazón duro como el de una piedra, insensible hacia Dios, porque en lugar de buscarlo se alejaban de él, y que por esta causa ellos estaban a punto de recibir una disciplina bastante seria. Sin embargo, además del anuncio de la disciplina, Dios les dijo que había esperanza para el futuro, en donde Dios les dijo: un día les voy a cambiar el corazón. Y este pasaje lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel. Vamos a leer el libro de Ezequiel en el capítulo 11, del versículo 19 al 21, donde dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Pues todos nosotros somos cartas abiertas y leídas delante de Dios, y el mundo nos está viendo también, por eso pero ¿qué está pasando, iglesia de hoy? Porque nos estamos descuidando como el pueblo de Dios. Tenemos que regresar a las sendas antiguas y tenemos que regresar a la palabra de Dios, porque no podemos descuidarnos en estos tiempos finales, porque la palabra de Dios dice: retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que tiene la iglesia? Tiene su palabra, la santidad, la oración, la pureza y la integridad. Estas son las virtudes que la iglesia debe mantener, y yo creo con todas las fuerzas de mi alma en el cambio del corazón del hombre. Pero ¿qué está pasando, hermanos y hermanas? ¿Por qué no estamos reteniendo lo que Dios nos dio? Poco a poco hemos perdido muchas cosas. Miren, a veces yo he mirado algunos documentales cristianos del principio del siglo XIX, y usted puede ver aquella belleza del cristianismo, aquellas hermanitas con tanta pureza y con tanta santidad. Es por eso que se derramaba la gloria de Dios y el Espíritu de Dios se movía y había libertad en los cultos. Pero ¿por qué no está pasando eso mismo en las iglesias de hoy? Porque nos falta santidad. Tenemos que sacar el pecado de la iglesia y de los púlpitos, porque el Señor no hará nada en una iglesia que está en desobediencia y en rebeldía. Es por eso que el Espíritu del Señor nos exhorta y nos dice: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Pero ya algunos han perdido esa corona porque no han retenido la palabra de Dios. Y todo esto que está pasando es un aviso de Dios para la humanidad. Es por eso que yo hoy vengo a decirles algo en este día para que lo entiendan, porque Dios está comprometido con los que obedecen en su palabra. Pero la gente, cuando ve el peligro, cuando ve los problemas, cuando ve la necesidad, todos quieren buscar a Dios, todos saben que Dios existe y todos quieren que haga misericordia. Pero yo vengo a decirte el día de hoy que el Señor dice que pares ese jueguito que llevas con el pecado, porque el pecado tiene a la humanidad hacia Dios de espalda, porque así vivían los del pueblo de Sodoma y de Gomorra, que pecaban desenfrenadamente y pecaban cada día, hacían mal y cada día hacían más mal delante de la presencia de Dios. Amén, aleluya. Amén. Y miren, ahora vamos a leer del libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Dios está comprometido con los que guardan su palabra. Por eso tú que estás aquí en este día, estás obedeciendo la palabra, porque el Dios de la gloria te dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y esta palabra es para usted, iglesia amada. Es por eso que yo vengo con esta palabra de advertencia. También para todos aquellos que están dentro de una iglesia, pero que no andan bien delante de Dios. Escúchenme muy bien, por favor. Usted en este momento que está sirviendo a Dios, este no es el momento para que tú te acobardes en este camino. Este no es el momento para que tú entres en un desánimo. Porque el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto. Cree esa palabra, créela porque lo dice la boca de Dios. El problema es que la gente ha estado jugando con la palabra de Dios y se han estado burlando de estas verdades eternas que están escritas en este libro, pero cada una de estas palabras se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Bienaventurados aquellos hermanos y aquellas hermanas que tienen la sensibilidad de oír la palabra de Dios y permitir que a través de su palabra entre hasta lo más profundo de sus corazones. Es por eso que hoy en este día te digo que oigas la voz de Dios, porque esta no es mi palabra, esta es la palabra de aquel que nos llamó. Así que abre muy bien tus oídos y abre muy bien tu corazón. Amén. Y vamos a leer también allí mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 12. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pues tus luchas no son en vano, tus oraciones no son en vano, el que te apartes del pecado no es en vano, el que vivas diferente a como vive el mundo no es en vano. Y si alguien se burla de ti porque cambiaste de vida, no te avergüences, gloria a Dios de quien eres. ¿Saben lo que Dios quiere de su pueblo? Que nos volvamos a Él y que volvamos a las sendas antiguas. Y miren lo que dice ahora en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? No andaremos. Y sabe usted que así está la humanidad en este momento, en que Dios les está hablando, en que Dios les está advirtiendo, pero la gente dice, no, yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. La gente vive como se le da la gana, practica lo que se le da la gana, y las cosas no son así. Hay que despertar y tenemos que volver a Dios con urgencia, porque hemos dejado el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Nosotros somos los culpables, hermanos, de todo el mal que está pasando. Dios ha sido bueno hasta este día, y para mí Dios ha tenido bastante paciencia con la humanidad, porque el hombre ha ofendido tanto a Dios que ya Dios nos hubiese consumido a todos, porque Él es justo y la justicia castiga lo malo. Amén. Amén. Y sensibilidad. Castiga lo malo. Okay, Pero también el que tiene el temor, el que tiene en su corazón el temor de Dios, le duele cuando sabe que ha ofendido a Dios. Hoy la gente ofende a Dios, hermanos, y les da igual. Pero el que tiene el temor de Dios, le duele cuando ha ofendido a Dios, y viene al altar y derrama sus lágrimas y le dice a Dios, cómo me duele haberte ofendido. Es por eso que yo hoy les hago un llamado a todos, para que reflexionemos. Porque Dios ha llegado a un límite en el que se ha cansado de esperarnos de un cambio en nuestras vidas. Dios ha cansado de llamarnos, de advertirnos, de hacernos ver en el peligro en el que estamos. ¿Cuántos en este momento están llorando en ese cuarto, en ese automóvil, a través de estas cámaras? Porque saben que han ofendido terriblemente a Dios. Pero Dios en este día te quiere decir que aunque tú lo has ofendido, el amor de Dios hacia ti no se ha terminado. Que Él sigue con sus brazos extendidos esperando que tú regreses a Él, para que no vuelvas a perder tu primer amor, y que lo guardes y lo tengas como al principio en que aceptaste a Cristo en tu corazón. Porque el libro de Apocalipsis también exhorta, el Espíritu del Señor exhorta a la iglesia y nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo les pregunto, ¿cómo está esa intimidad con Dios? A veces, porque vamos a ser sinceros, hermanos, a veces Dios nos está llamando a la oración, nos está llamando a leer la palabra, nos está llamando a darle un momento de adoración, pero ¿qué decimos? Ay,
Dios, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado, voy a descansar un momento y ahorita vengo a orar, vengo a leer la palabra, vengo a darte oración. Pero ya pasaron los días, ya no oraste, ya no leíste la palabra, ya no adoraste al Padre. Por eso Él nos dice y nos exhorta que tiene contra nosotros que hemos dejado nuestro primer amor. O a veces decimos, perdóname Dios porque no estoy orando, no estoy leyendo la palabra, no te estoy adorando, pero te estoy sirviendo. Pero lo primero que nos exhorta el Señor es que nunca dejes esa relación con Dios, porque eso es lo que te va a fortalecer y te va a sacar adelante en el momento que te venga la prueba, en el momento del problema, de la necesidad. Pero lo dejamos a un lado, hermanos, y luego nos quejamos y hasta renegamos de Dios, le reclamamos. ¿Dónde estaba Dios cuando le pasó esto a mi esposo, cuando le pasó a mi esposa, a mi hijo? Pues Dios está donde nosotros lo hemos dejado, hermanos. Y a veces nos enfocamos, pensamos porque estamos sirviendo aquí en la casa de Dios, ya estamos bien con Dios, pero no, hermanos, porque ya ni siquiera eso, ya no estamos dando nuestro 100% en el servicio de Dios, porque ya se nos hizo una carga pesada, ya venimos renegando de mala gana, venimos quejándonos, ya nomás venimos por cumplir con el hombre o por aparentar que estamos aquí, pero Dios dice ya desde mucho tiempo ya tu corazón no está en mí ni en mi pueblo. Por eso estamos como estamos, hermanito, y que esta palabra sea de advertencia también para las almas nuevitas, que guarden y retengan eso, que esta palabra caiga en estos buenos corazones para que el Señor germine esa semilla. Así es, hermanita. Y por eso es que debemos de tener cuidado. Y yo no nada más le digo a la iglesia, porque Dios ha dado sueños de advertencias al mundo, ¿verdad? Y ayer sin querer una persona que conocimos en las campañas hace muchos años, cuando veníamos con el pastor Beltrán aquí a Washington por primera vez, yo vi con mis ojos a mucha gente ser libre, ser sana de brujería, de hechicería. Mucha gente que se había apartado de los caminos de Dios, habían regresado con Dios, ¿verdad? Quebrantados, humillados. Y ayer fue muy triste para mí encontrarme a una persona donde estaba repartiendo unas tarjetas que me reconoció en el momento. Yo no lo logré identificar porque ella totalmente cambió, fue libre verdaderamente de esa brujería, ya llegó en una condición crítica. Y cuando me reconoció, me dijo, ¿cómo estás? Le digo, wow, le digo, ¿cómo ha cambiado usted? Le digo, sigue buscando de las cosas de Dios. Y me dijo, no, dijo, yo creo que eso es para locos. Dice, ¿y todavía continúas con ese señor loco? Cuando me dijo eso, me perturbó, ¿verdad? Yo dije, no le quise contestar, dejé que ella siguiera hablando y ella se dio cuenta de lo que me dijo. Porque inmediatamente cortó la conversación, me dijo, me dio mucho gusto verte, qué bueno que ya están aquí en Washington. Dice, pues que tú que sí haces las cosas buenas, pues que sigas haciendo las cosas buenas. Eso no es para mí. Y yo me fui pensando en el camino lo que dijo, la actitud arrogante, soberbia de esa persona. Y sobre todo la forma en cómo se refirió a Dios, no al hombre que usó Dios para liberarla, no. La forma en cómo no nada más se refirió a ese hombre, sino a Dios. Y yo le dije, Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Y me dio esta escritura, Deuteronomio 8:11. Y me dio esta palabra, no nada más para ella, sino para todo aquel que ha sido llamado, que te han dado una invitación para que asistas a una iglesia, que tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu hijo, te ha dicho, te hago una invitación a la iglesia para que pruebes el poder de Dios. Te hago una invitación para que conozcas a Dios. Mira, tu problema se puede solucionar. Mira que tu vida puede cambiar. Tú puedes dejar esos vicios. Tú puedes dejar la fornicación. Tú puedes dejar el adulterio. Tú puedes dejar las drogas. Solamente dale la oportunidad a ese Dios que no solamente dio la vida por mí, sino también por ti. Bueno, esta palabra me dio para ti. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre,
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No es verdad, hermano. No es verdad, tu persona que no conoces de Dios y que te has enorgullecido teniendo casas, que piensas que todo lo que has obtenido materialmente es por tu propia fuerza. No, no es así. Sabes que muchas personas, yo he escuchado aún fuera en testimonios que hacen a veces del mundo, una persona que yo escuché que me enseñó de un católico, que decía cómo se convirtió al movimiento de ellos, y decía el varón, yo tenía negocios grandes, yo tenía mujeres, ¿verdad? Hasta artistas me seguían. Dijo, ¿y sabe qué? Llegó un punto de mi vida que me sentí me daba yo mismo asco cuando me veía en un espejo, porque yo podía ver todos los demonios que estaban dentro de mí cuando yo veía en el espejo y no me agradaban. Por eso un día le clamé a Dios, él empezó a conocer de Dios en ese movimiento, pero después vino el Señor con una atalaya de él y le dijo, bueno, ahorita ya Dios en ese movimiento te empezó a revelar palabra, pero tú necesitas conocer no al que está crucificado, necesitas conocer al que ya resucitó, porque él ya no está ahí, ya no está en una cueva, no está enterrado, él ya resucitó y está vivo. Ese es al que ahora tú tienes que conocer para que ahora sí empieces tú a experimentar el Espíritu Santo en ti. Y eso fue. El atalaya oró por él y puso manos por él, lo bautizó ese mismo día y ahora es un varón que ha traído a muchos católicos a los pies de Cristo al cristianismo. ¿Por qué? Porque él se humilló, él reconoció que estaba su corazón, lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de altivez, diciendo, yo no necesito a Dios. Dice que él muchas veces lo dijo, yo no lo necesito, pero cuando llegó una parálisis cerebral a su cerebro y que empezó a paralizar todo su cuerpo y que empezó a perder propiedades, empezó a perder fama, empezó a perder el control y el poder, se dio cuenta que sin Dios no es nada, no es nada, ¿verdad? Hay una traducción que me gusta de una Biblia, la traducción viviente, donde dice más fuerte, porque a veces nos pasa en el desierto, porque a veces decimos, Señor, los demonios me están atacando, Señor, esto es una guerra espiritual. Sí sabemos que estamos en una guerra espiritual, el enemigo no está jugando y sabe que le queda poco tiempo, pero ¿saben cuál es el enemigo más grande que el ser humano puede tener? El mismo yo. Más que el adversario, es el mismo yo. Porque sabe que muchas veces, como esta mujer que me dijo, yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Aunque yo le dije, bueno, pues mire, como estaba, la libró de esa muerte, de esa cautividad donde usted estaba así, dice, pero yo no necesito a Dios. Bueno, esa altivez, esa arrogancia, tarde o temprano, como pasó con Lázaro, ¿verdad? Que el rico le clamaba por agua y era demasiado tarde porque Lázaro no podía bajar a donde estaba él porque él estaba en el infierno, donde ardían llamas y donde el calor él no lo podía soportar. Y él clamaba por esa agua para que pudiera refrescar su cuerpo, su alma. Pero ya era demasiado tarde. ¿Cuántos ricos, cuántas personas, aún no ricas, porque hay pobres orgullosos? Hay personas que se creen humildes, confunden la humildad con la pobreza, eso no tiene nada que ver. Hay personas que yo he conocido gente que no tiene nada y orgullosísima, soberbia, que no les pueden tocar nada de lo de Dios porque se sienten que ellos no lo necesitan, que ellos por sus propias fuerzas han hecho lo que tienen, y eso no es verdad. Dice en la traducción viviente más fuerte, en Deuteronomio 8:16, dice, en el desierto te alimentó con maná, que es la palabra de Dios. Todo lo que la hermana habló acerca de los elementos importantes que Dios nos da cuando venimos al conocimiento de la palabra, ese es el maná que nos alimenta, nos edifica, nos da vida.
Dice, un alimento desconocido para tus antepasados. O sea que nuestros ancestros no tenían conocimiento de Dios, por eso muchos de ellos no lograron salvar, no logró Dios salvar su alma, no sé qué va a pasar con ellos, cómo Dios los va a juzgar, pero dice, lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. ¿Verdad que no es porque el enemigo vino con todo a tumbarnos? No, muchas veces necesitamos esos desiertos para humillarnos. Hace tiempo yo comentaba con un grupo de personas que nos encontramos en California, y esas personas yo las invité allá a California cuando empecé a llegar a los caminos de Dios. Y recuerdo que un amigo de nosotros me dijo, yo le dije, ay, me da gusto que ahora la operación que te hicieron de la columna, cómo Dios se manifestó en tu vida. Y me dijo, oh, sí, pero ¿sabes qué? He llegado a la conclusión de que no fue Dios. Le dije, ¿cómo que no fue Dios? Me dije, el doctor te dijo que ibas a quedar paralítico. ¿Cómo que no fue Dios? ¿No fue el doctor? No, dice. Yo creo en el universo y creo que el universo está a mi favor. Le dije, no está a tu favor. Le digo, ¿sabes por qué? Porque el universo en Génesis dice que el Señor, por Él fue formado. Por Él se empezó a ordenar, porque el universo estaba desordenado. Y Dios empezó a usar los elementos a través de su soplo divino para que tuvieran vida. Porque dice que el verbo estaba ahí, y el verbo ¿qué era? Palabra. Eso quiere decir que si el aliento de Dios, la palabra de Dios no nos da vida, nada vamos a poder hacer. Tarde o temprano las fuerzas se nos van a acabar. Hay un salmo que dice, Salmo 44:6, dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. O sea que no es por nuestras propias fuerzas, es porque Dios nos las da, es porque a Dios le place sanarnos. Yo, como le dije a mi esposo, esta mujer el día de mañana no va a tener excusa ante Dios cuando sea llamada, se pierda o no se pierda. Digo, ¿sabes por qué? Porque Dios dejó algo marcado en su vida, y si ella no lo reconoció, no lo quiso cultivar, no lo quiso alimentar, no es culpa de nosotros, eso es culpa de ella, porque ella tenía que haberse alimentado de la palabra de Dios, buscar a Dios y enamorarse de Dios en humillación por lo que Él hizo por su vida. Así como mi amigo tenía que haber reconocido a Dios, que Él es el que le dio la fuerza para que no quedara paralítico y pudiera caminar. Y eso es lo que pasa normalmente con una persona que está llena de orgullo. Le cuesta perdonar, le cuesta seguir adelante en los caminos de Dios, le cuesta a veces decir, necesito, Señor, que me ayudes en esta situación económica, ¿verdad? Confiamos en nuestras propias fuerzas, y a veces nos encharcamos más con los bancos, con los prestamistas, en vez de pedirle a Dios que nos dé una dirección o nos abra una puerta. ¿Por qué? Porque no nos gusta orar, no nos gusta interceder, no nos gusta buscar a Dios. Aún aquellos que no conocen, muchas veces yo le he dicho a personas que les comparto la palabra, y me han dicho, tú estás loca, ¿sabes qué? Eso que tú hablas, que tú subes, eso es para ignorantes. Yo dije, ¿y tú cómo sabes que tu conocimiento no es ignorancia también? Porque hay un proverbio que habla, la palabra de Dios dice que es la sabiduría del hombre llega a ser ignorancia para Dios. Así que le digo, ¿cómo tú puedes confirmar que tú estés diciendo que tu palabra es sabiduría? Cuando dice que a veces es mejor ya ni discutir con el necio, ¿no? Para no caer en esa necedad. Así que yo te invito que si te están haciendo el llamado para que te arrepientas, para que busques, para que dejes el pecado, hazlo. Nunca escatimes la oportunidad que Dios te manda. Muchos dicen, oh, mañana voy a hacer planes, y ya no despiertan. Muchas personas que fueron ricas, ahí vemos el de Steve Jobs, el de Apple, la compañía, al final dijo, yo terminé solo, sin hijos, sin familia, sin amigos, y
Sus riquezas, por supuesto, no se las podía llevar. Y probablemente ni su alma se salvó. ¿Te imaginas despertar en un lugar de tormento? ¿Te imaginas despertar donde ya es imposible que Dios te pueda rescatar? ¿Y te imaginas que ya no haya oportunidad para ti porque ya estás en un lugar, porque hay diferentes niveles, hay diferentes departamentos en el infierno y no sabes cuál te va a tocar? Nunca es tarde. Toma la decisión de conocer a Jesús, nada pierdes. Eso le dijeron a mi esposo. ¿Por qué no pruebas a Jesús? Yo le dije, tienes razón el hermano, pruébalo. Prueba a ese Jesús que te están compartiendo porque es muy diferente al que tú conoces. Así que vamos a hacer una oración, que mi hermanita Leti nos guíe en la oración para que tú aprendas a reconocer a Dios y quebrantes tu corazón y aceptes y dejes entrar al Señor con todo tu corazón y humildad para que Él pueda entrar a tu vida y activarla. Amén. Padre Celestial, venimos delante de su presencia, Señor. En esta hora, Señor, venimos orando, Señor, por todo su pueblo, Padre bendito, y le pedimos perdón, Padre Santo, por todo, Padre Santo, que han caído en ese letargo, en ese sueño, Señor. Le pedimos, Padre, que sea usted levantando su pueblo, Señor, quitando esos bloqueos mental, Señor, ese sueño, ese letargo, Padre, que su iglesia ha caído en este enfriamiento, en ese desánimo, Padre bendito. Le pedimos perdón, Señor, porque sabemos, Padre, que usted está derramando ese amor que viene de usted, Señor, ese amor eterno, Padre, le pido, Padre Santo, que tengamos ese amor sin fingimiento, Padre, y que usted nos revele, Señor, la verdadera situación de nuestro corazón, Señor, que sea usted desbaratando, Señor, todo espíritu de estupor, Señor, que no nos deja oír su palabra, Señor, que esa palabra ya sea ahogada en nuestros corazones, que ya nuestro corazón se ha hecho duro, insensible a su voz, Señor. Padre Santo, le pido que sea usted abriendo esos corazones nuevamente, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, que usted empezó con el sacudimiento de su pueblo, Padre bendito. Denos esa humildad, Señor, quebrante toda soberbia, Señor, que se ha levantado en su pueblo, todo espíritu de celos, de egoísmo, Padre, todo espíritu de Amalek, Señor, todo eso que a usted no le agrada, Señor, todo chisme, Padre, toda división de su pueblo, Padre, sea usted, Señor, manteniendo esas columnas de fuego, Señor, fortaleciéndolas, Señor, bendiciendo sus matrimonios, sus ministerios, sus hogares, Señor, para que ellos permanezcan con ese fuego en sus corazones, por amor a usted, Padre Santo, para que usted siga haciendo su obra en sus corazones, Padre. Sea usted revelando la verdadera situación en cada corazón, Señor, y ábralo, Padre, que su espíritu de verdad venga sobre su pueblo, Padre, para que nos convenza de pecado, Señor, para que seamos capaces, Señor, de reconocerlo y de humillarnos delante de usted, en su presencia, Padre. Le pedimos perdón, Señor, porque mi corazón se quebranta, Señor, por todo esto que está pasando, Padre, que el enemigo ha ganado ventaja, pero ya ni el enemigo, porque a veces es nuestra carne, Señor, nuestros deseos y nuestra voluntad que no queremos dejarla en sus manos, mi Padre amado. Perdónenos, Señor, extiende su misericordia, abre el entendimiento a su pueblo, Padre, porque que no sea demasiado tarde cuando quieran regresar a usted, Padre, porque usted va a estar tendiendo su misericordia, aún y así quieren entender el hombre, Señor, porque se han endurecido, Señor, piensan, están incrédulos, ya que usted viene por su pueblo, Señor, y va a ser lamentable, y va a ser doloroso y triste, Señor, para estas almas, Padre, que no han querido reconocer, Padre, que no han querido humillarse delante de su presencia, mi Padre amado. Perdónenos, Señor, y tenga misericordia de nosotros, Padre amado. Gracias les damos, Señor, por estas palabras que entren hasta lo más profundo de sus corazones, Señor, y que sea usted abriéndoles el oído, Señor, y su corazón, para que puedan reconocer, Señor, y volverse a usted de todo corazón, mi Padre. Gracias les damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes y que nos sigan escuchando en www.verticedimensional.com y que la paz...